Dicen que al morir vemos toda nuestra vida pasar, toda, pero la muerte es un proceso más largo de lo que imaginamos. Al dejar este mundo, ¿a dónde iremos? Debemos pasar por el purgatorio. ¿En verdad existe esta antesala al infierno? Las teorías del fin del mundo dicen que no hay que morir para saber estos secretos. Descubrámoslos esta noche. Hay una canción popular que dice: la vida no vale nada. Y muchas personas afirman no temerle a morir. Esto es algo que puede depender de la forma en que llega la muerte, con calma y tranquilidad, o violenta y horrenda. Nunca se sabe. Pero tal vez cambien de opinión cuando sepan cómo es el verdadero proceso de la muerte. La vida supone un complejo conjunto de fenómenos bioquímicos que se mantienen en un equilibrio constante. Es esencial comprender que la muerte es un proceso que, dependiendo de la intensidad y cualidad de la agresión que la desencadena, tendrá una duración diferente. Sin embargo, está constituido por una sucesión evolutiva de fases de desestructuración progresiva del funcionamiento integrado del organismo como unidad biológica. Muerte aparente. Abolición aparente de las funciones vitales. Se trata de un estado patológico del cuerpo humano en el que la persona está viva. Sin embargo, sus funciones vitales, circulatorias, respiratorias, neurológicas, etc., son tan débiles que parece que ha fallecido. Supone pérdida de la conciencia, inmovilidad neuromuscular, ausencia aparente de latido cardíaco y pulso, además de movimientos respiratorios. Muerte relativa. Es una prolongación de la agonía. Es un estado caracterizado por la suspensión efectiva y duradera de las funciones nerviosas, respiratorias y circulatorias, siendo posible, en algunos casos, mediante maniobras extraordinarias de reanimación, la recuperación del individuo. Muerte intermedia. Es una extinción progresiva de las actividades biológicas de supervivencia. En este momento, no resulta posible recuperar la vida del sujeto. Muerte absoluta. Esta fase corresponde a la desaparición de toda actividad vital. Siguiendo la definición de Apatito, la muerte absoluta es el cese definitivo o irreversible de las funciones vitales, respiratoria, cardiovascular y nerviosa. Pero ¿cómo la ven los científicos forenses? El momento de la muerte. 1. El corazón se detiene. 2. La piel se queda rígida y adquiere un color grisáceo. 3. Todos los músculos se relajan. 4. La vejiga e intestinos se vacían. 4A. En algunos casos, los hombres tienen una erección. 5. La temperatura corporal cae normalmente unos 0.83 grados centígrados por hora, a no ser que haya factores medioambientales que lo impidan. El hígado es el órgano que se mantiene caliente durante más tiempo, por lo que suele medir su temperatura para establecer el momento de la muerte si el cuerpo se encuentra dentro de este periodo de tiempo. Después de 30 minutos. 6. La piel se vuelve púrpura y con aspecto ceroso. 7. Los labios, las uñas de los dedos palidecen por la ausencia de la sangre. 8. La sangre se estanca en las partes bajas del cuerpo, formando una mancha de color púrpura oscuro llamada lividez. 9. Las manos y los pies se vuelven azules. 10. Los ojos comienzan a hundirse hacia el interior del cráneo. Después de 4 horas. 11. Comienza a aparecer el rigor mortis. 12. El enrojecimiento de la piel y el estancamiento de la sangre continúa. 13. El rigor mortis comienza a tensar los músculos durante unas 24 horas, tras las cuales el cuerpo recuperará su estado flojo.
después de 12 horas. 14. El cuerpo está en estado de rigor mortis total, después de 24 horas. 15. El cuerpo adquiere la temperatura del ambiente que le rodea. 16. En los hombres fallecen los espermatozoides. 17. La cabeza y el cuello adquieren un color verde azulado. 18. Este color verde azulado comienza a extenderse al resto del cuerpo. 19. En este momento comienza el fuerte olor a carne podrida. 20. El rostro de la persona, en esencia, deja de ser reconocible. Después de 3 días. 21. Los gases de los tejidos corporales forman grandes ampollas bajo la piel. 22. La totalidad del cuerpo comienza a hincharse y crecer de forma grotesca. Este proceso puede acelerarse si la víctima se encuentra en un ambiente cálido o en agua. 23. Los fluidos comienzan a gotear por todos los orificios corporales. Después de 3 semanas. 24. La piel, cabello y uñas están tan flojas que pueden extraerse con facilidad. 25. La piel se agrieta y revienta en múltiples zonas a causa de la presión de los gases internos. 26. La descomposición continuará hasta que no quede nada excepto los restos óseos, lo cual puede tardar apenas 1 mes en climas cálidos y 2 meses en climas fríos. Los dientes son a menudo lo único que quedan años o siglos después, ya que el esmalte dental es la sustancia corporal más dura que existe. La mandíbula es asimismo la más densa, por lo que generalmente también perdura. Por otro lado, solo aquellos fanáticos de lo paranormal o superchería hablan de experiencias místicas o de un viaje hacia la luz donde les esperan sus seres queridos fallecidos. Cuando la realidad es que nada, si es que tales cosas existen. Y también dependerá de la vida que hayan llevado cómo será dicho proceso y de las enfermedades que se padecen antes del fin de toda función vital. Como sea, es el fin, sin importar si el mundo sigue o no, aunque normalmente así es. Esa es la pureza de la muerte, que no escoge raza, edad, posición social o religiones. A todos nos trata igual llegado el momento. Nadie se escapará de su abrazo, dulce o amargo. Estamos acostumbrados a pensar y decir cuando alguien muere que ya está en el cielo, cuando la verdad es que ni nos consta que así sea. Es más, ni siquiera tenemos la certeza de que dicho cielo existe como lo pensamos. Y por otro lado, el infierno. Dependerá más de nuestras acciones en vida o de nuestra fe, el lugar a donde vamos al morir. Según muchas religiones, el infierno es el lugar donde, después de la muerte, son torturadas por el diablo y los demonios eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, el Tártaro de la mitología griega y el inframundo de otras religiones. El cielo es un concepto del más allá, presente en muchas religiones y filosofías espirituales, también definido en religión como el lugar de morada de los dioses, ángeles y las almas humanas. Hay quienes afirman que el cielo o el infierno es el destino final en el más allá para muchos o todos los humanos. En julio de 1999, el Papa Juan Pablo II dijo: "Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas. Ellas indican la completa frustración y vacuidad de una vida sin Dios. El infierno indica que más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría". En cuanto al cielo, diversas religiones lo han descrito como un lugar poblado por ángeles, dioses o héroes. Suele ser interpretado como un espacio de felicidad eterna. Generalmente se cree que la relación entre este concepto y la esfera celeste fue propuesta por primera vez por los antiguos astrónomos sacerdotes. En la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. No se le considera un lugar, sino un estado de sufrimiento. En contraste con el infierno, otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros, por ejemplo, el Sheol judío, o felices como el cielo cristiano. El infierno. Algunas teologías del infierno ofrecen detalles gráficos y siniestros, por ejemplo, el Naraka del budismo, uno de los 6 reinos del samsara.
Las religiones con una historia divina lineal a menudo conciben el infierno como infinito, por ejemplo, las creencias del cristianismo. En cambio, las religiones con una historia cíclica suelen mostrar el infierno como un periodo intermediario entre la reencarnación, por ejemplo, el Diyu, reino de los muertos de la mitología china. El castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en vida. A veces se hacen distinciones específicas con almas condenadas sufriendo por cada mal cometido, mientras que otras veces el castigo es general, con pecadores siendo relegados a una o más cámaras del infierno o niveles de sufrimiento. De acuerdo al catolicismo, un pecado serio, grave o mortal es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios en una materia grave. Los pecados capitales pueden definirse como aquellos de los cuales se ramifican los demás pecados del mundo, es decir, los pecados más graves que puede cometer una persona según las primeras enseñanzas del catolicismo y el cristianismo. Las gentes de la antigüedad tenían siempre muy presentes este tipo de pecados que tenían el objetivo de adoctrinar a los fieles en base a la moral cristiana. Lujuria. La lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual y los pensamientos posesivos relacionados con otras personas, ya sean cercanas o no. Gula. La gula se identifica con el ansia y la glotonería, es decir, el consumo excesivo de comida, que también puede incluir el egoísmo que afecta a las relaciones interpersonales. Unos comportamientos destructivos que se basan en el abuso. Avaricia. La avaricia es un pecado capital que basa su máxima en el egoísmo, es decir, la obtención de riquezas mayormente materiales con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. Pereza. La pereza radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo, un pecado que se basa en la falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. Ira. La ira tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás, un sentimiento tan agresivo como peligroso que puede ocasionar daños irreversibles como el homicidio. La discriminación y el abuso sexual también forman parte del pecado capital de la ira. Envidia. La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones, esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. Soberbia. La soberbia se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás, es decir, creerse superior de forma física e intelectual que el resto de las personas. Un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. Por lo que caer en cualquiera de estas prácticas sin duda condena nuestra alma inmortal para toda la eternidad. En el Islam y el cristianismo, de todas maneras, la fe y el arrepentimiento tienen mayor importancia que las acciones en determinar el destino del alma después de la muerte. Aunque hay quienes piensan diferente, pero no necesariamente más amable del infierno, como que tras la muerte, el alma de quienes se han salvado va al cielo y la de los que no al infierno. Aunque con la peculiaridad de que el protestantismo niega el purgatorio, que tras la resurrección de la carne, alma y cuerpo, volverán a juntarse tanto para quienes están en los cielos como para quienes están en los infiernos, que el castigo del infierno es eterno y consciente, que quienes no han sido redimidos van al infierno y se condenan eternamente sin que se espere ningún rescate por ellos, que Dios no condena al hombre, sino que tal cosa es consecuencia justa de su pecado. Ante este panorama les pregunto, ¿quién está listo para morir? De esta pregunta se desatan más teorías del fin del mundo, como las de aquellos que aseguran haber estado en el purgatorio y hasta han dado su testimonio. Primero debemos darnos una idea de qué es el purgatorio. La puerta del sudoeste de Jerusalén, abierta hacia el valle, vino a ser conocida como el Valle del Hijo de Hinnom. El libro de Jeremías habla de los residentes que adoraban a Moloc, presagiando la destrucción de Jerusalén. En épocas antiguas, en el Tofet, según el Antiguo Testamento, los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloc, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por el rey Josías.
Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero e incinerador de la basura de Jerusalén. Luego pasó a ser considerado el purgatorio judío, así como el infierno cristiano. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Por eso necesitas un analgésico más vitaminas B. Prueba Doloneurobion, que combina diclofenaco, que reduce la inflamación, y vitaminas B, que actúan en las fibras nerviosas. Doloneurobion alivia el dolor 2 veces más rápido, incluso cuando es dolor mixto. ¿Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente, combate la resequedad y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Piensa que toca tu cuerpo. Piensa en el algodón 100% orgánico de la nueva Naturela Just Naturals. La única toalla mexicana con cubierta de algodón orgánico, libre de aromas, tintas con fibras súper absorbentes. Perfecta por la naturaleza y para ti. Naturela Just Naturals. La boca está llena de bacterias invisibles. Y si no te proteges, pueden poner en riesgo tu salud. Por eso, los expertos de Oral-B desarrollaron la nueva Oral-B Detox, que elimina bacterias peligrosas. Oral-B, contribuyendo por un México con una salud bucal 100%. Hace algunos años en Rusia se llevó a cabo una investigación denominada Proyecto Kola, para la cual se cavó un agujero de 14 kilómetros de profundidad. Los geólogos y obreros decían escuchar ruidos raros y perturbadores, por lo que dejaron la obra. Después un equipo de la televisión finlandesa llegó al lugar y bajaron el micrófono a 12.5 kilómetros de profundidad. Y escuchen lo que fue captado. Si el purgatorio es tan espeluznante como lo que acabamos de escuchar, quizá debamos reparar en nuestras acciones antes de hacer una parada obligada en ese lugar del más allá. Desde tiempos muy remotos, el uso de oráculos, mediums y adivinos ha existido. Los monarcas antiguos los consultaban de manera habitual. Después la gente común y corriente se acercó a estas prácticas, y no solo con fines adivinatorios, sino para saber si existe el más allá y qué existe después de la vida. Si aquellos que les han abandonado están bien del otro lado. Una de las pitonisas más famosas ha sido Merlin Rosner, exploradora de la muerte. Entre otros textos, Rosner publicó un libro para ayudar a la gente a entender qué pasa cuando morimos y a dónde vamos. Es doctora en Ciencias de la Educación y fue directora de Educación Especial en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Niños de Montreal. Ayuda a niños en Sudáfrica y colabora con el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas. Proveniente de una familia judía ortodoxa, dice ver a los espíritus desde los 4 años. Asegura ser intermediaria entre los mundos, un canal con capacidades telepáticas y clarividentes. Una medium es una persona que trae mensajes de aquellos que están al otro lado y quieren decirnos que siguen vivos. Tras la influencia de los médiums franceses, como otras cosas que estaban de moda allá, en 1858 se fundó en México la Sociedad Espírita de México. Detrás de todos estos movimientos estaba la filósofa de Allan Kardec, quien escribiera el libro de los espíritus para estudiar el origen, destino y naturaleza de los espíritus. Para el espiritismo, una espiritualidad natural es suficiente, por lo que no tiene credos, templos, cultos o personas con privilegios religiosos. Estas disciplinas esotéricas fueron practicadas en México por personajes como Plutarco Elías Calles y Francisco I. Madero. Tras vencer en las urnas a Porfirio Díaz, Madero, un ranchero de otro partido y además civil, se concentró del todo en la política. Se dice que en sus sesiones espiritistas siempre preguntaba lo que debía hacer por el país. Conoció el espiritismo mientras se formaba en París. De regreso al rancho de sus padres, en Coahuila, refinó su conocimiento y consolidó su carácter de medium. Con la práctica, llegó a convencerse de que se comunicaba con un espíritu que, a través de su mano, escribía sus recomendaciones y consejos. Para los espiritistas como Madero, la doctrina no es ningún juego y no pierden el tiempo en trivialidades. El espíritu que se comunicaba con él le recomendaba ser una persona virtuosa, un hombre de familia y que ocupara su tiempo en estudiar y no en jugar pool.
La fuerza de convicción del espíritu moralista se multiplicó cuando se descubrió cómo Raúl, el hermano menor de Francisco, que había muerto porque se echó encima el aceite de una lámpara a los 4 años. Poco después Raúl le presentó a José otro espíritu que lo guiaría en el ámbito político y en busca de la virtud. Hoy día aún pueden consultarse sus diarios donde escribió todos estos encuentros espirituales. Raúl y José acompañaron al presidente hasta su llegada al poder y siempre le inculcaron el sacrificio y el compromiso por su país. Algunos historiadores consideran que el contacto de Madero con los espíritus dio pie a su afán revolucionario. Es más probable que él mismo expresara su vocación democrática a través de su fe en la doctrina espírita. Desafortunadamente para él, los espíritus en los que creía no veían el futuro y nunca le advirtieron de la traición que lo llevaría a la tumba. Después de 1910, la fama del espiritismo decayó y su prestigio dentro de los círculos cultos se terminó para siempre. Otra celebridad de esa época que cayó en el espiritismo fue el afamado mago Harry Houdini, aunque nunca quedó satisfecho. Fue en el último cuarto del siglo XIX, a partir del año 1870, quizás liberados por la persecución de este tipo de personajes extraños relacionados con el más allá, cuando empezaron a surgir quienes cazaban fantasmas, unas veces motivados por el dinero, otras por investigar y averiguar qué había más allá de la muerte y lo que motivaban ciertos hechos extraños. En esos años nacieron dos de los más grandes personajes relacionados con el mundo de los cazadores de fantasmas, Harry Price y Harry Houdini, el gran escapista. Y también fue en aquellos años cuando nació el grupo de cazadores de fantasmas más famoso del mundo, el Ghost Club de Londres. Harry Price nació en el año 1881 y sin preparación científica alguna, pronto empezó a interesarse por este incierto mundo. Considerado por muchos como un extravagante que usaba métodos extraños, aunque avanzados, lo cierto es que fue uno de los pioneros en el campo de la investigación científica y fue capaz no solo de estudiar muchos casos concretos, sino también de desenmascarar a tantos falsos cazadores de fantasmas como surgieron para aprovecharse de la credulidad y el miedo de quienes los contrataban. Uno de sus casos más famosos fue el de la rectoría Burley. Aunque sus controvertidas actuaciones también estuvieron siempre rodeadas de ese halo de falsedad que parece cubrir a toda esta gente. Otro de los más conocidos cazafantasmas de aquellos años fue William Hope, al que conocían como el fotógrafo de los espíritus. Él se dedicaba a sacar fotos de los parientes muertos de las casas en las que le contrataban. Durante años vivió de lo que ganaba con ese trabajo hasta que se cruzó con Harry Price, quien lo desenmascaró al advertir que las fotografías estaban trucadas. Harry Houdini, por su parte, pasó a la historia como el más famoso escapista por la época en la que vivió en una sociedad apegada a los fenómenos inexplicables. A Houdini se le consideraba algo más que un mago, atribuyéndosele incluso poderes especiales. Pero Houdini era un apasionado del mundo extrasensorial, incluso un obsesionado, y poco a poco fue dejando su mundo mágico a un lado para centrarse en desenmascarar a todos aquellos que decían ser médiums o cazadores de fantasmas. Incluso, al final de su vida, llegó a crear un código que solo su mujer conocía, para quien contactara con él en el más allá pudiera comunicarlo. El resultado fue que ni uno solo de los médiums que decía haberlo visto en el otro mundo supo indicar cuál era el código. Por su parte, también en aquellos años, en 1862, nació el Ghost Club de Londres, el club de cazafantasmas más antiguo del mundo y aún hoy día en activo. En sus filas llegaron a estar personajes famosos como Charles Dickens o William Butler. No hubo un Houdini, sino dos. Hasta 1922 fue el hombre espectáculo e incluso estrella del cine mudo. En sus últimos años fue el cazador de fantasmas falsos. Según la versión más divulgada, fue la muerte de su madre lo que dirigió a Houdini hacia el espiritismo. Desde su nacimiento en Budapest, pasando por la emigración de su familia a Estados Unidos y su triunfo como mago, Eric Weiss, su verdadero nombre, siempre profesó una profunda adoración por su madre, a la que calificaba como un ángel en la tierra, el faro que le guiaba y uno de sus dos amores, junto con su esposa Bess.
Sin embargo, a lo largo de la historia, desde reyes hasta generales de los ejércitos, tomaron decisiones con base al consejo de los espíritus. Algunas de ellas pudieron cambiar el mundo para siempre, y no necesariamente para bien. Hacer caso de esas voces es tan peligroso como lo han dicho muchos criminales en la historia. El diablo me dijo. Sabemos que hay manipulación y complot que no debería llegar a esas esferas del poder. ¿Tienes dolor en las piernas y pies? ¿Dolor muscular después del trabajo? Activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Ay, mi Elenita, deberíamos organizarnos y hacer algo por el Estado de México. Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Participa. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Ya sabes qué hacer. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Por eso necesitas un analgésico más vitaminas B. Prueba Doloneurobión, que combina diclofenaco, que reduce la inflamación, y vitaminas B, que actúan en las fibras nerviosas. Doloneurobión alivia el dolor 2 veces más rápido, incluso cuando es dolor mixto. Desde Catemaco, Veracruz, le damos respuesta al amigo Alberto en el estado de Querétaro. Desgraciadamente, estimado amigo que se suscribe con el nombre calificativo de comerciante en quiebra, esta quiebra tiene nombre y tiene apellido. Aquí estoy visualizando que en el pasado tuviste una mujer llamada Carmen, y esta mujer juró venganza y te enterró en un campo santo. Te tomó una fotografía y te la enterró en un campo santo por medio de un ritual negro y oscuro. Por eso es que no puedes triunfar, no puedes ser feliz en el amor. Por eso es que donde estés te sientes mal, desesperado. Y esto solamente no te pasa a ti y a todas las personas que están siendo víctimas de un embrujo por una mujer del pasado. Es importante que se comuniquen ahora mismo al número que aparece aquí en pantalla, para que juntos, por medio de elementos caseros y por medio de rituales y trabajos a distancia desde aquí, desde Catemaco, Veracruz, podamos lograr que en 24 horas esa persona que en el pasado hizo maldad, hizo daño, hizo porquería, hizo un salamiento, hizo un daño oscuro, se arrepienta y pueda pedir perdón de rodillas ante esta situación y rompa definitivamente esta maldición. Llamen al número que aparece aquí en pantalla y aprende cómo liberarse de esa magia negra y esa magia oscura que te rodea, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu negocio y a tu vida cotidiana. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Por eso necesitas un analgésico más vitaminas B. Prueba Doloneurobión, que combina diclofenaco, que reduce la inflamación, y vitaminas B, que actúan en las fibras nerviosas. Doloneurobión alivia el dolor 2 veces más rápido, incluso cuando es dolor mixto. ¿Quieres una moto para trabajar, para pasear o para viajar rápido y seguro? Ricardo Salinas te la regala. Sí, oíste bien, te regala una moto. Solo escanea este código y descubre cómo. Como hemos visto dentro de las culturas y las mismas teorías del fin del mundo, existen varias representaciones del infierno, un lugar al que todos estamos destinados por haber nacido del pecado y alejarnos en vida del camino de la virtud. Ese boleto ya lo tenemos garantizado, pero si hay alguien que pudo explicar cómo es y las etapas que se deben recorrer de acuerdo a nuestras faltas y pecados, fue Dante Alighieri. Si bien el infierno de Dante es similar a las descripciones budistas del Naraka, ninguna otra obra antes de su época lo había descrito de manera tan clara y estremecedora.
relata que en la entrada del infierno se debe leer un anuncio que dice: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Y yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor. Y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Una alusión a la bienvenida dada por el propio Satanás. A partir de ahí nos narra cuáles son los 9 círculos del infierno y qué ocurre en cada uno de ellos. El primero es el limbo. Aquí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos quienes, pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados, ya que están separados de Dios, sin esperanza de reconciliarse con Él. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria, donde se condena a los malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que les embiste contra suelo y paredes, las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. El tercer círculo es el de la gula, donde se castiga a los condenados por el pecado de la gula con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia mezclada con grueso granizo y ensordecido por los terribles ladridos de Cerbero, que además los desgarra con uñas y dientes. Cuarto círculo: la avaricia y el derroche. Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la media inadecuada. Aquí están condenados los ávaros, que acumularon posesiones, y los prodigios que las derrocharon. Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta. Cuando se encuentran chocando, se injurian. Unos reprochan: ¿por qué acaparas? Los otros: ¿por qué derrochas? A continuación, cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario, hasta chocar de nuevo con el otro. En el quinto círculo están aquellos que pecaron de ira y pereza. Las almas de los iracundos están encenegadas en la pantanosa laguna Estigia. Rabiosas, se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos. Bajo el agua y hundidos en el lodo están las almas de los perezosos. El sexto círculo está reservado para los herejes, los epicúreos, quienes negaron en vida la inmortalidad del alma. Están condenados a yacer en flamígeros sepulcros que arden en fuego a la vista de todos. El séptimo círculo es para aquellos que se dejaron llevar por la violencia y se compone de 3 niveles. En el primero se encuentran hundidos en el río de sangre hirviendo llamado Flegetonte. En el segundo nivel están los suicidas, los violentos contra sí mismos, quienes transformados en nudosos árboles son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Llegado el día del juicio final, esta clase de almas, en vez de revertirse con sus cuerpos al recobrarlos, los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. En el tercer nivel del séptimo círculo están los violentos contra Dios, blasfemadores, y los violentos contra la naturaleza, sodomitas y, como se explicó en el sexto círculo, los usureros, quienes están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas. En el octavo círculo se castigan los pecados relacionados con el fraude consciente o traición. Aquí se encuentran los proxenetas, rufianes y seductores, los aduladores, los que han vendido favores de la iglesia, brujos, astrólogos y falsos profetas, políticos corruptos, los hipócritas, los ladrones y los alquimistas, falsificadores y perjuros. Todos son azotados por demonios mordidos y rasgados por bestias que envenenan y escupen fuego. Todos los días, a toda hora sufren dichos castigos. En el noveno círculo se encuentran los traidores, quienes además de todos los castigos anteriores, que en cada círculo se van sumando, son despiadadamente descuartizados por las espadas de demonios, y así estarán por la eternidad. Es entonces que se llega al trono de Satanás, desde donde controla todo su reino de dolor y perdición. El espiritismo suele ser tan delicado
como el jugar con la famosa tabla Ouija, a la que se le atribuyen la cualidad de abrir puertas dimensionales a los estratos del mismo infierno, permitiendo que diversas entidades del bajo astral puedan ingresar en nuestro mundo. Y siempre lo harán con la clara tarea de traer consigo desgracias, enfermedad y la condenación del alma del invocador. Estas historias han inspirado cintas de horror como El Exorcista, que ha traumado a generaciones en todo el mundo por la crudeza con que retrata el fenómeno de la posesión diabólica. Sin embargo, existe un personaje que bien podría desayunarse al peor de los demonios cualquier día. Hablamos de Gabriel Amorth. Dedicó su vida a luchar contra el demonio. No es una exageración. El sacerdote Gabriel Amorth, probablemente el exorcista más famoso del mundo, falleció de una afección pulmonar en Roma a los 91 años de edad. A lo largo de un periodo de 30 años, realizó unos 70,000 exorcismos, según informó la Agencia Católica de Noticias. Esta cifra no quiere decir que hubiera atendido a 70,000 personas, pues según decía Amorth, una misma persona podía necesitar decenas de sesiones para ser liberada de sus demonios. Nacido en 1925 en Módena, Amorth se unió a la Sociedad de San Pablo en 1947 y se ordenó como sacerdote en 1951. En 1985 fue nombrado exorcista de la diócesis de Roma por el cardenal Ugo Poletti. Fue fundador en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, organización que presidió hasta su retiro en el año 2000. Además, publicó numerosos libros sobre la materia, incluyendo Narraciones de un exorcista. Un exorcista cuenta su historia. Un exorcista, más historias, exorcismo y psiquiatría y memorias de un exorcista. Según dijo en una entrevista de The Washington Post en 2014, en 2 ocasiones vio levitar a personas poseídas. Los demonios hacen eso para presumir, dijo. En una entrevista en 2006 con la Radio del Vaticano, Amorth causó gran controversia en todo el mundo al decir que creía que Adolfo Hitler y Joseph Stalin estuvieron poseídos por el demonio. Estoy convencido de que los nazis estaban poseídos por el diablo. Cuando uno piensa en las cosas que hicieron personas como Stalin o Hitler, ciertamente ve que estaban poseídos por el demonio. Esto se ve en sus acciones, en su comportamiento y en los horrores que cometieron, dijo. Esa declaración le causó muchas críticas, pues fue interpretada como que absolvía a estos líderes por las consecuencias de sus actos, pero Amorth negó que fuera así. En una entrevista con el diario National Catholic Register, ratificó su creencia de que estaban poseídos, pero agregó que ellos siguieron las incitaciones del diablo y lo hicieron voluntariamente, por lo que son culpables, completamente responsables. Según reseñó la Agencia Católica de Noticias, el año pasado Amorth dijo que el autodenominado Estado Islámico es Satán, en referencia a las matanzas de cristianos que estaban ejecutando el grupo extremista en Medio Oriente. Dijo que el demonio entra porque el mal se disfraza de varias maneras, política, religiosa, cultural, y tiene una fuente de inspiración, el diablo, dijo. Como cristiano, yo lucho espiritualmente contra la bestia, concluyó. A pesar de que fue patentada como un juguete exótico, son cientos los relatos del uso de la Ouija que han terminado con historias verdaderamente macabras y satánicas. La Biblia misma proscribe todo tipo de adivinación o nigromancia, por lo que el catolicismo enseña que la mejor manera de preocuparse por los difuntos es a través de la oración. ¿Por qué rezar por los difuntos? En la Iglesia Católica el mes de noviembre está iluminado de modo particular por el misterio de la comunión de los santos, que se refiere a la unión y la ayuda mutua que podemos prestarnos los cristianos, quienes aún estamos en la tierra. Los que ya seguros del cielo se purifican antes de presentarse ante Dios de los vestigios de pecado en el purgatorio, y quienes interceden por nosotros delante de la Trinidad Santísima, donde gozan ya para siempre. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida a la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, tal cual es. Sigan vivos, por favor, mientras vamos a un corte.
el amor en su mejor versión. Tus lentes de lectura son perfectos para un buen libro, pero no para un mensaje de texto ni para ver la computadora. Ya deja de comprar tantos pares de lentes. Lo que necesitas son los nuevos y fabulosos Bismax Eagle Eyes Autofocus. Son los innovadores lentes para leer que se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o de lejos. Su secreto es la tecnología óptica multienfoque en las micas. Bismax Eagle Eyes Autofocus están diseñados con un amplio rango de diferentes graduaciones, de 0.5 a 2.75. Cuando los usas, tus ojos trabajan con tu cerebro para encontrar automáticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad en cualquier situación. Entonces, solo necesitas un par de lentes para leer el periódico, las etiquetas de tus medicinas o para hacer tu crucigrama. Disfrutarás mucho más de tus hobbies porque al fin podrás ver y leer todo lo que necesitas con una claridad que jamás imaginaste. Todo se ve más grande y más claro con Bismax Eagle Eyes Autofocus. Llama ahora y ordena tu Bismax Eagle Eyes Autofocus por un fabuloso precio especial, exclusivo para esta oferta de televisión. Y hay más. Llama en los próximos 15 minutos y te duplicamos la oferta. Te llevas 2 Bismax por el increíble bajo precio de 1. Bismax Eagle Eyes cuentan con nuestra garantía de satisfacción total. No tienes nada que perder, pero apenas viene lo mejor. Por única ocasión, a las primeras 70 personas en llamar, les enviaremos los nuevos Eagle Eyes Pano Shield totalmente gratis. Sí, gratis. Elige tu modelo favorito. Transparentes, ideales para lugares cerrados o interiores. Amarillos, perfectos para manejar. O clásicos oscuros para exteriores. No lo pienses más. Recuerda que tienes solo 15 minutos para aprovechar el increíble 2x1. Y si quieres los nuevos Eagle Eyes Pano Shield, tienes que ser de las primeras 70 llamadas. ¿Qué esperas? Esta oferta es exclusiva para la televisión y solo estará disponible por tiempo limitado. No lo pienses más. Innova es calidad, prestigio y confianza. Llama ya. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos. Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen. Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud. Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos. Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos. Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr. El sol sale para todos. PRD. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Te bañas, te vistes y estás. Pero va pasando el día y esa frescura se va perdiendo. Hasta que la vuelves a activar con el nuevo Downy Amanecer en tu ropa. Y esa sensación de frescura regresa. Con el nuevo Downy Amanecer. Sensación de recién bañado todo el día. ¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de derrames, comida y el pelaje y rasguños de las mascotas? ¿Pero cubrirlas con toallas o sábanas se ve muy feo? Presentando el Couch Cot, el cobertor reversible, lavable, acolchado que protege tu precioso sofá. Repele derrames, ¡wow! Dile adiós a las patas sucias del pelo de mascotas y las garras afiladas. Mantén el sofá limpio y luciendo como nuevo. Y la mejor parte, es reversible, con 2 colores elegantes que combinan con cualquier decoración. Otros cobertores son imposibles de colocar, pero con el Couch Cot solo tienes que ponerlo encima y listo. Funciona para cualquier tamaño y cualquier forma. Pero espera, llama ahora mismo e incluiremos un Couch Cot para Love a un precio especial de introducción. La microfibra acolchada de felpa de Couch Cot convierte a cualquier sofá en un delicioso, acogedor y cómodo sillón e incluye un recubrimiento de brazos para protección extra. Puedes comer y ver la tele en tu sillón favorito sin preocuparte de mancharlo y se puede lavar en la lavadora.
Con CouchCoat es la mejor forma de proteger tu inversión. Tu sillón siempre está protegido y se ve como el primer día. Dile adiós a las manchas, esas manos pegajosas, las garras filosas y esos sucios zapatos. Ahora, por oferta especial, obtén el CouchCoat de 3 plazas y el Off-Seat a un precio de introducción. Pero si marcas en los próximos 20 minutos, te llevarás el CouchCoat para sillón individual totalmente gratis. Y como es reversible, es como tener 6 CouchCoat. Llama ya y obtén el CouchCoat en 2 vistas, café nogal y crema fantástico. Llama ahora. Por más que lo niegues, por más que te quieras convencer de que lo que ves no está pasando, Te está moviendo el ojo, de verdad. no vas a poder. Vas a saltar, no vas a poder dormir, ni quitarle los ojos de encima a la nueva temporada de Extra Normal. Hoy, a las 10 de la noche, solo por AMAZ. Estás a punto de presenciar lo nunca antes visto. Cámaras de Impacto. Nueva temporada, todos los lunes, 7:30 de la noche, solo por AMAZ. A lo largo de la historia y a través de las culturas hemos visto muchos testimonios sobre la vanidad de los dioses, como si se tratara de una competencia para ver quién es el más popular y adorado aquí en la Tierra. La furia divina sobre la tierra, que en prácticamente todas las culturas se ha visto, desde el Valhalla al Olimpo, hasta el mito azteca de los 13 cielos y los dragones cósmicos de China. Una constante es querer arrebatar el poder y dominio del Dios mayor, tal cual hiciera Lucifer antes de ser desterrado del cielo, al orquestar una rebelión de los ángeles hacia Dios. De esa misma manera es la envidia y la soberbia lo que condena al ser humano a vivir un infierno en vida, y otro mucho peor después de su muerte y quedar completamente separado de la presencia de su Creador. Virtualmente todos en la Tierra, sin considerar su religión o nacionalidad, reconocen que existe alguna especie de batalla ocurriendo en el mundo, entre las fuerzas del bien y del mal, una lucha colosal entre la luz y las tinieblas, la verdad y el terror, la opresión y la libertad, lo bueno y lo malo, y finalmente, la vida y la muerte. ¿Cuál es la historia entre esta paradoja evidente? Muchas religiones, así como la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, entre el héroe supremo y justo contra el villano más atroz y maligno, la gran pregunta es: ¿quiénes son estos contendientes? ¿Y cómo, dónde y cuándo comenzó esta crisis cósmica? La historia humana ha estado llena de escenas de guerra y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo, porque esta guerra no ocurrió en la Tierra. Antes de que nuestro mundo existiera, hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios, el Padre. El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores, llamados serafines y querubines, o mejor conocido como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso, pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Este querubín fue el más grande ser creado por Dios y tenía la posición más cercana al trono de Dios y estaba directamente bajo la autoridad de Jesús.
El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Era cautivamente hermoso y dotado con poderes asombrosos de liderazgo y organización. Entre los ángeles, él fue muy admirado, respetado y amado como amigo, aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 15. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente, permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón, pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Desde entonces, el príncipe del engaño ha querido apoderarse de la obra de Dios o destruirla, si no puede ser para él, y es así como ha desatado sus horrores sobre la humanidad, los espectros más espeluznantes y los demonios más terribles para poseer el alma de aquellos que por libre elección han apagado la luz divina en sus corazones. La Biblia misma nos narra sobre cómo el mismo Jesús desterró demonios de personas y animales y se consagraron sitios específicos para la oración y comunión con sus apóstoles. Desde entonces Satanás había soltado a sus bestias del mal, sabiendo lo fértil que es el corazón del hombre para la maldad. Hoy día, gracias al gran torrente de información que existe, es más sencillo darse cuenta de cuándo estas obras de la oscuridad están actuando incluso en nuestros seres más amados. La existencia de la posesión diabólica es un hecho que pertenece al depósito de la fe. En los evangelios aparecen no uno, sino varios casos de posesión diabólica, siendo precisamente una de las características de la misión divina de Cristo el imperio que ejerce sobre los demonios, a los que ordenaba abandonar de las personas poseídas. Como dice el padre Antonio Rollo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana, no se puede sin manifiesta temeridad y probablemente sin verdadera herejía negar el hecho real de la posesión diabólica. En síntesis, podemos decir que la posesión diabólica tiene dos características fundamentales: la presencia del diablo en el cuerpo del poseído, su imperio despótico sobre la víctima. Hay dos momentos distintos en la posesión, uno de crisis, con afecciones violentas del mal, donde el demonio se presenta con toda claridad a través de actos, palabras, convulsiones, blasfemias, impiedades y los momentos de calma. En esos momentos, la presencia del malo se manifiesta a través de los síntomas de una enfermedad crónica que rebasa la ciencia médica y resiste los remedios curativos. Algunas de las notas que muestran el estado de posesión son: hablar lenguas desconocidas por el poseído o entender perfectamente al que las habla. Una irrefrenable obsesión de hacerse daño a sí mismo y a los demás. La manifestación de hechos paranormales como cambios súbitos de la temperatura, movimiento inexplicable de objetos, escuchar ruidos y voces. Manifestar heridas en el cuerpo como una burla a los estigmas de las heridas de Cristo. Descubrir cosas que están ocultas o a mucha distancia. Mostrar fuerzas desproporcionadas para la edad del endemoniado. Y otras más que, unidas a las anteriores, dan mayores indicios de posesión.
Las causas de la posesión pueden ser varias, como la petición de la propia víctima que ha decidido entregar su cuerpo y alma al maligno y sus siervos, incluso manteniendo relaciones carnales con estos seres de las sombras, tal como hicieran las brujas en sus aquelarres. Ante toda esta ola de maldad desatada, hay quienes piensan que es debido a ello que cada vez son más los casos de asesinatos y violencia nunca antes vista. Muchos de estos crímenes obedecen a una forma ritual, mediante la cual se ofrece a la víctima a estos seres demoníacos, esperando con ellos su favor para que nunca falte el amor, el dinero y lo material, así como el cumplimiento de algún daño moral y espiritual sobre un enemigo. Lo mismo a través de trabajos y obras de brujería y hechicería, como amarres y rituales oscuros. Ante lo popular de estas prácticas, hay quienes las miran más como una curiosidad que en su verdadera forma y porción de un llamamiento a Satanás y sus obras oscuras. Prácticas como el maldecir por todo y el mal de ojo y recurrir a la adivinación y adoración de los muertos. Si bien dicen las Escrituras que cerca del fin de los tiempos habrá signos en los cielos, también debemos estar atentos de ver señales en la tierra, entre nosotros mismos. Así lo dicen las teorías del fin del mundo. Se dice que por cada día que se vivió en la tierra, se debe pagar la condena de sus pecados con 354 años del infierno. Así que hagan sus cuentas o rediman sus faltas. Hasta la próxima.